Ude, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien, a disposición. No te vemos, no sé si puedes conectar tu cámara, por favor. Claro que sí. Listo. Ahí estamos, perfecto. Bueno, se calcula que al menos 13.000 personas acudirán a la capital el día de mañana para formar parte de la tercera toma de Lima, que es una convocatoria, por supuesto, de manifestaciones masivas contra el gobierno de Dina Boluarte. Ahora, lo primero que me llama la atención, Yehude, es la disparidad de las plataformas de lucha, desde posiciones maximalistas que exigen el regreso de Pedro Castillo a la presidencia, hasta las posiciones más moderadas que más bien plantean simplemente un adelanto de elecciones. ¿Cómo se explica, digamos, un abanico tan amplio y al mismo tiempo de qué manera un abanico tan amplio e incluso contradictorio puede más bien estar perjudicando la convocatoria de la marcha? Bueno, en principio no sé si serán 13.000, 10.000, 15.000, 20.000, pero no es la toma de Lima como algunos intentan decir, es la presencia en Lima de los pueblos provincianos, incluyendo la Lima provinciana, o sea, en Lima también se van a movilizar. O sea, no es un tema de Lima. Bueno, se está cambiando la nomenclatura, pero quienes lanzaron la marcha la llamaron tercera toma de Lima. Ese fue el nombre original. Sí, no tengo ninguna duda de lo que tú estás diciendo, sí fue así, pero yo lo que quiero es interpretar correctamente para evitar que la gente crea que van a tomar Lima tan fácilmente 10.000, 15.000 personas. Entonces, ¿te parece un error ese título para comenzar? Me parece un error. Lo que yo reitero para mí es la presencia de todo el Perú en la capital de la República contra un sector, no contra todos los sectores de Lima, porque aquí se trata de dividir Lima de las provincias, y es un sector. Quien ha dividido el Perú no son los limeños, no son los provincianos, sino un sector que ha manejado malamente el país. Eso en principio. Lo segundo, sí, pues, o sea, no hay un liderazgo, no hay un orden en esta marcha, o sea, no hay una propuesta que nos diga esto va hacia este lado. Son muchos los grupos y cada cual quiere plantear su agenda, lo cual es un error, y por eso que sí, va a haber la marcha, va a ser exitosa la marcha, pero después de la marcha, ¿qué? ¿Violencia? ¿Van a haber muertos? Sí. Después de la marcha va a haber la anarquía que estamos viviendo. Entonces, yo creo que este es un error de ambas partes. Yo creo que la gente que sale mañana estamos hartos de un gobierno que no funciona, estamos cansados de lo que significó Castillo por sus errores en los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie puede defender a Castillo porque él ha cometido lamentablemente gravísimos errores, ¿no? Castillo es víctima de sí mismo, o fue víctima de sí mismo. Pero por eso te digo, la marcha no es un apoyo a Castillo, la marcha es un apoyo a lo que algún sector de la población quiso volverlo, confundiendo el tema de la raza, ¿no?, con el tema de gerenciar un país, de administrar un país, de gobernar un país. Eso polarizó más a la población. La población, más que estar contra la DINA a favor de Castillo, está contra el Congreso, como bien lo dices tú, en función de las encuestas, y contra el Ejecutivo por un tema de gobierno y un tema racial al revés de lo que han hecho los otros. O sea, yo defiendo mi raza, yo defiendo mi color de piel, sea negro, blanco, chino, cholo, contra un grupo que se dedicó a terruquear y a hacer racismo. Entonces también esa es una parte de la carga de esta marcha, ¿no? Y definitivamente Dina, ni siquiera digo presidenta, la señora Dina, para ser más respetuoso, está haciendo un gobierno peor de lo que se supone lo hizo Castillo. Peor. Castillo no se atrevió a compleja situación de la marcha, donde, digamos, la misma naturaleza de su convocatoria aleja a algunas personas que quisieran marchar, y en donde el gobierno, en su intento por frenar, digamos, la avanzada del crecimiento de esta eventual marcha, lo que ha conseguido más bien ha sido alimentarla, ¿no? Con las mentiras, con lo absurdo con lo absurdo de las cosas, ¿no? Todos son terrucos, todos son violentos, quieren partir el país, son Sendero Luminoso. O sea, a Sendero le han dado pues una presencia más que la que tuvo Sendero, ¿no? O sea, porque ahora Sendero está en todas partes y son miles y miles. Eso es un error. Pero hay otra cosa que es importante y que tú lo mencionas, ¿no? Y que es lo que nos debe interesar.
¿cómo va a terminar esto? Un muerto, ¿cuánto más va a incendiar la pradera? Y como bien dices, hay muchísima gente que quisiera participar, pero por la falta de liderazgo, por la falta de una propuesta, por la falta de decir a esto queremos llegar, se aleja, tienen miedo. Hay sectores de clases medias que son mayoritarios que quisieran entrar en la marcha, pero ya se amenazó desde los grupos de la resistencia, la pestilencia, etcétera, etcétera, hasta grupos de una izquierda que no entiende que tiene que hacer las cosas bien para evitar los muertos y que podría estar infiltrada para provocar justamente lo que nadie quiere, que haya un muerto más. Sí. La señora Boluarte diciendo cuántos muertos más quieren, es absurdo. O el señor almirante Montoya diciendo hay que disparar o hay que esto, en fin, es una locura. El Perú hoy día vive una anarquía total. Sí. Ahora, tú has hablado, por supuesto, del terruqueo, has hablado de esta situación que de ser excepcional y condenable se ha comenzado a generalizar. Es decir, el primer insulto, el primer argumento, no es un argumento, pero digamos, es lo que se usa para tratar de contradecir al rival político, es llamarlo terruco. Y se ha hablado mucho de la camarada Vilma, que desde su pequeño recodo en la selva parece que controla todo el país, según el discurso de quienes la están promocionando. Lo que a mí me llama mucho la atención, porque hasta donde yo entendía, el Perú había ganado la guerra a Sendero Luminoso. El Perú había derrotado a Sendero Luminoso. De pronto descubrimos, en la voz de las personas que se vanagloriaron de haber derrotado a Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso no solo está vivo y coleando, sino que controla buena parte del país. Sí, pues eso también es una desesperación de lo que se dice, ¿no? La camarada Vilma finalmente no es una camarada de Sendero Luminoso. Yo estoy seguro que es una persona muy ligada al narcotráfico y que ha agarrado el discurso de Sendero. No te olvides de que Sendero se rinde. Abimael Guzmán se rinde y el presidente Fujimori o el expresidente Fujimori lanza un discurso en las Naciones Unidas, si no me equivoco, o la OEA, diciendo, tengo una carta donde Abimael Guzmán saluda a Fujimori, ¿no? Ellos han entrado en un proceso de acuerdo por la paz que nunca funcionó para ellos, pero sí demostraron que ellos dieron un paso al costado en el tema de la violencia con las armas y han entrado en un proceso político que podemos definitivamente discrepar con sus propuestas, pero están en otra etapa. Y que muchos de ellos aprovechen no solamente el tema de lo que ellos quieren políticamente, sino aprovechen estas marchas o aprovechen esta situación de radicalización, de enfrentamiento uno con otros, es otra cosa. Yo no creo que la camarada Vilma haya hablado por su cuenta. Yo tengo el convencimiento que le están promocionando, como bien lo dices, para asustar más a la gente. Porque ¿quién le va a hacer caso pues a la camarada Vilma desde la selva? ¿No? ¿Quién? 20 senderistas, 100 senderistas, 200 senderistas, no es el pueblo. 1000 senderistas no es el pueblo. 100.000 senderistas no es el pueblo. Entonces hay que entenderlo así. Creo que se cometió el error que veníamos diciéndolo de hace mucho tiempo, desde que era presidente Castillo. Hay la necesidad urgente de un diálogo, hay la necesidad urgente de tener una plataforma única, hay la necesidad urgente de poder hacer experiencias del exterior, donde, por ejemplo, en el Pacto de la Moncloa pudieron conversar izquierda, derecha, centro, para sacar a España de la situación en que se encuentra. No se hizo, no se quiere hacer, porque todo el mundo en este país quiere ser presidente de la República. ¿Cuántos partidos políticos tenemos? Ya por lo menos 24 o 25. Entonces vamos a tener 25 candidatos o 30 candidatos para la presidencia de la República sin siquiera saber el ABC de la política, porque la política se convirtió en un negocio definitivo. No, de la Constitución, no son, digamos, parte del problema que estamos enfrentando también tiene que ver con la profunda ignorancia de quienes llegan a ejercer la política, no saben para qué sirven sus cargos. Así es. Como quedó claro con Pedro Castillo, como queda claro cotidianamente con los distintos congresistas, ¿no? Ahora, hablando de las manifestaciones o de las estrategias desarrolladas en contra de la marcha, hay varias bien llamativas, ¿no? Hemos descubierto, por ejemplo, que la mitad de Miraflores, incluso los talleres de mecánicos, es zona monumental y que por ahí, según el alcalde de Miraflores, no se puede marchar. O que 10 kilómetros cuadrados del centro de Lima están restringidos a las marchas, aunque hubo una marcha este fin de semana, en un anuncio hecho por la Municipalidad de Lima, tan pintoresco que hasta la Resistencia lo ha acusado de ser inconstitucional. Es decir,
Bueno, la palabra que tú has mencionado me viene directamente a la mente ahora que repaso estas medidas absolutamente disparatadas. Estamos en un manicomio o en un circo y nos gobiernan no precisamente los gerentes del circo, sino, bueno, los payasos quizás. Yo tenía mucha, es que te digo, lo conocí al alcalde de Miraflores, trabajó mucho en el tema de turismo, me parecía un tipo exitoso, con muchas capacidades, promocionó mucho el turismo para el Perú, pero de repente ser alcalde ya es otra cosa, no ha cometido de la A hasta la Z errores. Si hubiera sido el alcalde de Miraflores, hubiera puesto a disposición el distrito para que marchen, pidiéndole, incluso reuniéndome con ellos públicamente y decirles, Miraflores también es el Perú, ustedes también son peruanos, pueden hacer sus marchas y por favor que no haya disturbios. Se hubiera ganado a la gente. Todos los alcaldes que dicen puedan marchar, no hagan violencia, porque los perdedores serían los provocadores. Si tú le das la oportunidad a la gente que marche, que desfogue toda su cólera, toda su indignación, que con justicia corresponde, sin embargo, no hubieran permitido que nadie haga violencia porque están dando las facilidades. Pero si le pones a la policía, le pones al ejército y le pones a alcaldes completamente, ¿qué te digo?, trasnochados, porque hay que ser trasnochados para hacer lo que están haciendo algunos alcaldes, incluyendo el alcalde de Lima, entonces, evidentemente vas a tener una respuesta negativa, ¿no? Sí. Ahora, fuera de bromas, Yehude, hay una cosa que es muy seria, que tiene que ver con las manifestaciones que ocurrieron en nuestro país a partir del momento que Dina Boluarte asume la presidencia, que son los 49 muertos de bala, digamos, como parte de la represión en contra de esas manifestaciones. Ha salido información, la ha publicado el portal Epicentro, que dice que se han invertido, me parece que son cerca de $8 millones en la compra de municiones y pertrechos que el ejército prestará a la policía, evidentemente para garantizar el control de estas manifestaciones. ¿Qué reflexión te suscita esta compra, esta situación y el riesgo que implica? Mira, es terrible. La verdad es que la señora Dina Boluarte creo que ya se siente derrotada en esta vida, sabe que termina este proceso y lamentablemente por culpa de ella y por culpa de otros va a tener que ir presa. No son 49, son casi 60 personas y además la condena no es solamente en el Perú, de los pueblos del interior, sino es una condena internacional, donde no voy a hablar de México, no voy a hablar de Bolivia, no voy a hablar de Venezuela. Venezuela ni siquiera he hablado, sino voy a hablarte de Estados Unidos, de los demócratas, de los republicanos, de los países de Europa que no son comunistas, ¿no es cierto?, que no son terroristas, y que la han condenado. No hay un gobierno que diga que lo que está pasando en el Perú es normal. Ni un solo gobierno. Y la reflexión es ¿por qué manchan a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué marchan a la policía? Porque la están manchando y encima se están lavando las manos. Se han dicho ellos son los responsables y han merecido la respuesta de un marino vicealmirante, sobrino de Gianpietri, diciéndole en un TikTok, oiga señora, usted es una cobarde, es una incapaz, es una inecta, si no tiene mando, ¿para qué está como presidenta? Entonces, ¿te das cuenta de esa locura que tú mencionas, cómo se va profundizando más y más y más? O las Fuerzas Armadas van a salir a disparar a su pueblo. ¿Tú crees que el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas se va a atrever a disparar a la masa, al pueblo, a los que vienen? Entonces, la han perdido. Si hay mucha gente o poca gente, no importa. Políticamente ya han perdido. Demostración en la encuesta que mencionas. Ya han perdido políticamente. Sí. La señora Dina Boluarte y el Congreso de la República, más allá de lo que resulte la marcha, no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Por eso es que Lozano, si tienen algo de peruanidad, si tienen algo de amor a la historia nuestra, deben decir no damos más y convoques elecciones inmediatamente. Y voy a ser un atrevido, o las Fuerzas Armadas van a decir esto no da para más y tomamos el poder y convocamos elecciones nosotros. Porque ya nadie quiere un país con anarquía. Mira la situación económica del país. Mira lo que estamos viviendo. Si bien es cierto el dólar ha bajado, pero no ha bajado solamente en el Perú. Hay una crisis del dólar por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, etc. Entonces, vivimos... Espero que esa hipótesis que planteas no se cumpla, yo no la deseo. Esta hipótesis de que lo que comenzó con un golpe de Estado se resuelva con otro golpe de Estado. Un golpe de Estado además encabezado por los militares, ya sería realmente terrible, porque ahí sí hemos tenido, tú dices 60, las cifras hablan de 49, sí hemos tenido varias decenas de muertos. No me imagino lo que podría ocurrir en una hipótesis de esa naturaleza. Dependiendo
la situación del país cómo queda, porque fíjate, hay sectores que están diciendo que Puno vaya a Bolivia, que es una locura, ¿no es cierto? Que es una traición a la patria. Pero ¿quién atiende a esos sectores? Tú te puedes imaginar que triunfe esta marcha o haya una guerra civil entre peruanos y las Fuerzas Armadas se mantengan al margen, o están por la democracia, o están por la unidad del país, o por ¿qué te digo? El encuentro entre el Ande y la costa y la Amazonía, o están dejar hacer, dejar pasar. Hay que tomar decisiones, o sea, nos guste o no, aquí tenemos que ver el liderazgo y tenemos que ver la responsabilidad de cada uno, de cada institución. Finalmente, Yehude, ¿de qué crees que va a servir la marcha de mañana? ¿Para qué crees que va a servir? Va a servir si es que no hay provocaciones, si no hay infiltrados, va a servir para decirle al mundo, no solamente al Perú, al mundo, estamos hartos de un desgobierno, estamos hartos de un olvido y estamos dispuestos a sentarnos con una agenda, con los poderes del Estado, para llegar a algunos acuerdos. Yo no sé si va a ser la señora Dina o va a ser el presidente del Congreso, porque el pedido es que se vayan todos, pero tiene alguien que sentarse a hacer una agenda. Tenemos que recordar lo que significó la caída de Fujimori. Fujimori tuvo el olfato de renunciar desde el extranjero y tener un país que lo apoyaba, que era Japón. La señora Boluarte no tiene un país que lo apoye, no tiene un partido que lo apoye, no tiene una clase política que lo apoye, entonces está en desventaja. La inteligencia de la señora Dina es decir, muy bien, reconozco que mi gobierno no es querido por la mayoría, por la gran mayoría de peruanos. Presento mi renuncia. Y el Congreso va a tener que hacer lo mismo. O el Congreso va a tener que convocar elecciones inmediatamente. Muy bien, Yehude Simón, muchas gracias, expresidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Un gusto conversar contigo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo.